días. Les saludo en el amor del Señor en esta mañana. Y los invito a que busquen en sus Biblias. Algunos ya están en la cita, ¿cierto? Estamos en 1 Corintios, capítulo 16, de los versículos del 1 al 4. 1 Corintios, capítulo 16, de los versículos del 1 al 4. Yo, hermanos, les quiero compartir principios para practicar la ofrenda en la iglesia. Y vamos a ver tres cosas. Lo primero, la ofrenda es un acto que se nos llama a hacer. Lo segundo, es un acto de constancia y orden. Y lo tercero, es un acto de beneficio para la obra de Dios. Son las tres cosas que vamos a notar, hermanos, a partir de estos 4 versículos del capítulo 16. Voy a dar lectura, dice así: En cuanto a la ofrenda para los santos, haced vosotros también de la manera que ordené en las iglesias de Galacia. Cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo, según haya prosperado, guardándolo para que cuando yo llegue no se recojan entonces ofrendas. Y cuando haya llegado a quienes hubiereis designado por carta, a estos enviaré para que lleven vuestro donativo a Jerusalén. Y si fuere propio que yo también vaya, irán conmigo. Volvamos a orar, hermanos. Señor, damos gracias por esta reunión, por este culto de adoración a su nombre, porque usted nos reúne, Señor, porque usted ha tenido misericordia de nosotros. Y aún más, Señor, ahora tiene misericordia también para poder escuchar de su palabra, sabiendo que su palabra transforma cada día nuestros corazones. Tiene poder también para transformar aquellos corazones que están endurecidos y no han entendido su palabra, Señor. Que este tiempo pueda ser también de poder entender su palabra a través de la ayuda del Espíritu Santo, que nos pueda poner nuestros oídos atentos, nuestras mentes, nuestros pensamientos, que se orienten hacia su palabra, Señor. Se lo pedimos, Padre, que pueda guiar este momento en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Como bien les decía, hermanos, hoy día vamos a anotar principios para practicar la ofrenda en la iglesia a través de 3 cosas. Lo primero, la ofrenda, hermanos, es un acto que se nos llama a hacer. Lo segundo, es un acto de constancia y orden. Y lo tercero, es un acto de beneficio para la obra de Dios. Esas 3 cosas, hermanos. Ya hemos llegado al capítulo 16. Por la gracia del Señor he podido estarles compartiendo, hermanos, todos los demás capítulos, en donde hemos visto una serie, ¿cierto?, de problemas que la iglesia de Corintios estaba enfrentando y había enfrentado en ese momento. Problemas, ¿cierto?, que principalmente se estaban relacionando con el culto público, el culto en la congregación. Habían cosas, ¿cierto?, que la iglesia estaba practicando, que lo estaba llevando finalmente a apartarse del camino del Señor. Y Pablo les habla a los hermanos de Corinto como hermanos, como santos, ¿cierto? Santos en el sentido de apartados para el Señor. Entonces, vemos que a pesar de las cosas que estaban haciendo mal los de Corintios, ¿cierto? Pecados que habían dentro de la misma iglesia, problemas en la cena del Señor, desórdenes, ¿cierto?, en cuanto también a la sabiduría, problemas en el matrimonio, y lo último que estuvimos viendo en cuanto a la resurrección de los muertos. A pesar de todo eso, Pablo dedica, ¿cierto?, 16 capítulos para poder hablarle a los hermanos, y 15 capítulos en sí, hermanos, para hablarles de los problemas que estaban viviendo y de los cuales Pablo tenía la esperanza que los hermanos se iban a corregir. ¿Por qué tenía esa esperanza? Porque él en el capítulo 1, los primeros versículos, les llama santos. Ahí está la esperanza que tenía Pablo. Él sabía que el Señor había hecho la obra ahí en Corinto, y Corinto debía simplemente corregirse de las cosas que estaban practicando mal. No eran cosas que ellos no sabían, que ellos eran ignorantes. Ellos sabían cada uno de los puntos de los cuales Pablo les trata en esta carta. Y hoy, hermanos, llegamos al capítulo 16 de una forma diferente. Ya no se trata de un problema, sino que ahora Pablo, en el capítulo 16, ya está en sus últimos discursos, podríamos decir, en sus últimas palabras hacia la iglesia de Corinto, y parte en el capítulo 16 con algo interesante que tiene que ver, ¿cierto?,
con la ofrenda. Anteriormente, en los capítulos ya que hemos visto, si no mal me recuerdo, capítulo 9 por ahí, Pablo ya había hablado de este tema, ¿cierto?, de en cuanto al dinero, de en cuanto a la ofrenda que podía recibir de los hermanos para él. Pero aquí, hermanos, él está apuntando a la colecta. Vamos a ver que esa palabra ofrenda se deriva, ¿cierto?, en colecta. Vamos a ver cómo él está pensando aquí en los hermanos de Jerusalén. Había ahí en Jerusalén una pobreza notoria, la cual Pablo le está animando a los hermanos, ¿cierto? Y más bien le está pidiendo de una forma que los hermanos tienen que hacerlo, ¿cierto?, del poder ofrendar a los hermanos de Jerusalén. Y es lo primero que vamos a notar, hermanos, en el versículo 1, es el primer punto que vamos a notar en cuanto a la ofrenda. Es un acto que se nos llama a hacer. Así que vamos a notar el primer versículo. Dice así: en cuanto a la ofrenda para los santos, haced vosotros también de la manera que ordené en las iglesias de Galacia. Ese es el primer versículo que vamos a notar. Hermanos, Pablo responde nuevamente a una consulta hecha por los corintios. Notamos cómo se nota, ¿cierto?, que a través del estudio de esta carta, Pablo estaba respondiendo en cierta manera a preguntas que los corintios probablemente le hicieron también en una carta, la cual por supuesto no tenemos registro, pero sí el texto, ¿cierto?, nos señala que los hermanos estaban consultando cosas a Pablo. El hecho de que Pablo hable de la ofrenda indica que sus lectores ya sabían de ello. Como ya lo hemos visto también en los capítulos anteriores, los hermanos sabían, ¿cierto?, de cómo era el matrimonio, cómo debía practicarse el matrimonio, el orden, ¿cierto?, de la iglesia local, el orden en cuanto a la cena del Señor, en qué consistía la resurrección de los muertos. Ellos ya sabían. Del mismo modo, también ellos tenían y sabían y tenían conocimiento en cuanto a la ofrenda. La ofrenda era para los santos en especial, ¿cierto? Aquí apuntado a los santos, dice, de Jerusalén. Y la palabra ofrenda aquí, hermanos, es interesante. Se traduce más bien como algo específico, de modo de colecta. En este caso, para los santos, sin especificar aquí quiénes son específicamente, ¿cierto?, esos santos, esos destinatarios. No dice, ¿cierto?, específicamente a qué persona se le tiene que dar ese dinero. Es claro que se refiere, ¿cierto?, a una colecta. La colecta es una oportunidad, ¿cierto?, de los fieles para poder, ¿cierto?, ofrendar y dar una muestra, ¿cierto?, práctica del amor de Cristo. Por lo tanto, ahí, hermanos, notamos que en el versículo 1, sin especificar aquí quiénes son los destinatarios, es claro que se estaba refiriendo a los que padecían necesidad en la iglesia de Jerusalén. Era un acto de beneficencia y solidaridad. Esta ofrenda se promovía entre muchas iglesias de las fundadas por el apóstol. Es una manifestación de comunión fraterna, como Pablo llama, ¿cierto?, en la epístola a los romanos, una expresión visible y práctica de la comunión cristiana. La ayuda, hermanos, a los necesitados, especialmente cuando se trata de hermanos, es una manifestación finalmente de comunión. Y aquí quiero que notemos dos versículos. Efesios 4:28. Efesios 4:28. El que hurtaba no hurte más, sino trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Miren qué interesante, hermanos. Dios da recursos a los creyentes para que puedan compartir con los que padecen necesidad. Primera de Juan 3, 17 y 18. Primera de Juan 3, versículos 17 y 18. Pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Y en esto conocemos que somos de la verdad
y aseguraremos nuestros corazones delante de Él. Hermanos, el cuidado a los necesitados es una expresión finalmente de amor a Dios. No solamente de querer ayudar a la otra persona, sino que eso refleja el amor que nosotros tenemos a Dios y el amor que, cierto, ya ha obrado en cada uno de nosotros, para que sea finalmente un reflejo. Los destinatarios, hermanos, claramente, dicen los comentaristas, eran personas pobres y santos que estaban en Jerusalén. La pobreza había sacudido a la iglesia en aquella ciudad. Anteriormente a ello no tenían necesidad de nada, porque los miembros de la iglesia habían vendido sus posesiones para que ninguno tuviese necesidad. Si recordamos el contexto y la cultura de esa época, ahí en Hechos 2, 44 y 45, si me acompañan, notamos que la iglesia primitiva, tenía todo en común. Y una de las costumbres que tenían, cierto, eran vender sus posesiones y compartirla entre ellos. Hechos, capítulo 2, versículos 44 al 45. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. ¿Y qué hacían? Y vendían sus propiedades y sus bienes y lo repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y de esa manera, versículo 46, perseveraban, cierto, unánimes y podían, cierto, ir avanzando en lo que era la comunión en el Señor. Desde la iglesia primitiva, hermanos, notamos esta generosidad, esta práctica, cierto, fraternal de los hermanos. Desde el inicio, volvamos ahí a 1 Corintios. Pablo había contraído, por lo tanto, un compromiso en relación con los pobres o los hermanos que tenían necesidad en Jerusalén. Delante de los apóstoles y en aquella iglesia, según lo que también nos relata ahí en Gálatas 2, 9 y 10, si quiere lo anota. Por esta causa decidió cumplir con el convenio con diligencia. Esta es la razón por la que promovió, cierto, una ayuda especial para los hermanos de Jerusalén, entre las iglesias también de Macedonia y Acaya, que también estaban pasando necesidad, según Romanos 15, 26. Por lo tanto, hermano, aquí podemos notar que no hay diferencias entre las iglesias de ese momento para efectuar finalmente una colecta. De modo que lo que había establecido para la iglesia de Galacia sería lo mismo que debían hacer los hermanos de Corinto. Interesante aquí, hermanos, porque la práctica de esta ofrenda no estaba haciendo directamente para suplir alguna necesidad propia de la iglesia de Corinto, sino que estaba viendo la necesidad de otra iglesia, de una iglesia que estaba alrededor de ellos, en este caso, la iglesia que estaba en Jerusalén. El alcance de la ordenanza es para toda la iglesia y no solamente para algunos. Esto es interesante porque en el versículo el apóstol Pablo hace el llamado a toda la iglesia de Corinto. Dice el versículo: haced vosotros también de la manera que ordené en las iglesias de Galacia. Otra vez la forma que tiene el apóstol Pablo de dirigirse nos está dando una opción, nos está dando una alternativa. Bueno, los hermanos que puedan, háganlo. Sino que dice, haced vosotros. O sea, está considerando a toda la iglesia de Corinto que podían hacer esta práctica. Por eso, hermanos, que yo les daba como inicio en este primer punto, que es un acto que se nos llama a hacer a todos, sin distinción. Vamos a ver más adelante cómo el Señor también va viendo según lo que le provee a cada hermano, ¿cierto? Va a poder finalmente ofrendar. Pero el llamado y el acto de la ofrenda es que todos los hermanos lo hagan, sin distinción. Los creyentes no ofrendan para asuntos, y esto es interesante también, hermano, no ofrendan para asuntos determinados, sino que están ofrendando primeramente para el Señor. Ahí hay algo muy importante, porque aquí Pablo no le está especificando para qué se va a utilizar ese dinero, sino que le está diciendo a los hermanos que este dinero, ¿cierto?, esta ofrenda, esta colecta, va a ser para los santos de Jerusalén, sin especificar completamente para qué, ¿cierto?, se va a utilizar esta ofrenda.
La ofrenda, hermanos, es un acto de culto y se considera como un sacrificio del creyente. Miren qué interesante, Filipenses 4:18. Y esto me recordaba unos hermanos que a veces oran cuando agradecen por la ofrenda y cierto dicen que sea de olor grato al Señor. Miren, Filipenses 4:18. Pero todo lo que he recibido y tengo abundancia, estoy lleno, habiendo recibido de Epafrodito lo que enviasteis, olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios. Esa es la forma, ¿cierto? Para el Señor eso es lo que nosotros, ¿cierto?, damos cuando ofrendamos al Señor. Es una ofrenda, ¿cierto?, un sacrificio acepto y agradable a nuestro Señor. Por lo tanto, hasta aquí que podemos concluir, hermanos, el que rehúsa finalmente a participar de la ofrenda no está en condiciones finalmente también de participar del culto al Señor. Es algo que el Señor nos manda hacer a todos los creyentes. Y aquí vemos cómo podemos sacar, ¿cierto?, este principio en el versículo 1 en cuanto a la ofrenda para los santos. Haced vosotros, dice, también de la manera que ordené en las iglesias de Galacia. Avancemos, versículo 2. La ofrenda, hermanos, también es un acto de constancia y orden. La ofrenda es un acto de constancia y orden. El Señor en todo nos pide disciplina, hermanos. En todo nos pide, ¿cierto?, que nos vayamos perfeccionando. Versículo 2. Cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo, según haya prosperado, guardándolo, para que cuando yo llegue no se recojan entonces ofrendas. La ofrenda, hermanos, es un acto de constancia y orden. Aunque se trata de una colecta, el sentido de este término aquí expresa, hermanos, el modo de recoger la ofrenda. De manera que aunque se trata de una ofrenda para los hermanos necesitados de la iglesia en Jerusalén, se puede tomar como una pauta apostólica para el modo de ofrendar de cada creyente en la iglesia, para finalmente la obra del Señor. ¿Cuál es la primera demanda que vemos en el versículo 2? La primera demanda es la regularidad. La regularidad. La ofrenda, hermanos, no es algo ocasional del creyente, sino que debía hacerse periódicamente. Dice todos los domingos. El texto es preciso. Pablo dice que lo primero, ¿cierto?, que debían hacer cada domingo, cada día sábado. Es decir, el primer día de la semana. En este día solían reunirse, ¿cierto?, en la época los cristianos en un mismo lugar para la celebración del culto. Durante la semana habían grupos, ¿ciertos?, en el hogar que también se reunían, es decir, se reunían también en casas para la oración y la edificación. Pero había, ¿cierto?, un culto especial en el cual está apuntando el apóstol Pablo aquí, en el cual está diciendo que cada día, ¿cierto?, cada primer día de la semana debían ofrendar. ¿Y por qué era tan importante ese primer día para los hermanos de la iglesia? Para la iglesia primitiva y para los hermanos de Corinto. ¿Por qué habían razones de usar el día domingo, ¿cierto?, específicamente para tener una regulación en cuanto a la ofrenda? Tres cosas aquí. Primero, es el día de la resurrección del Señor. Segundo, el día en que se manifestó el Señor, ¿cierto?, a los apóstoles. Y tercero, día en que los cristianos se reunían juntos para la adoración, la edificación, la enseñanza y el cumplimiento de la ordenanza del partimiento del pan, o sea, ¿cierto?, la cena del Señor. Por lo tanto, hermanos, la ofrenda debía recogerse en la reunión dominical y era parte integrante de esa adoración conjunta. Miren qué interesante. La ofrenda pasa a ser parte de la adoración al Señor. No se limitan las ofrendas a ese día, simplemente aquí se está estableciendo una norma general. Esto es,
Si es conveniente, puede recogerse ofrendas también en otros días, pero sin evitar, ¿cierto?, de tener esto periódico de recoger la ofrenda el día domingo. Como decía, lo primero, entonces, en cuanto a la ofrenda, es la regularidad. Lo segundo que notamos en el versículo 2, la segunda demanda es la individualidad. Individualidad. El texto, hermanos, precisa que debe ser para cada uno de nosotros. Cada uno de nosotros debe, ¿cierto?, tener una regularidad en cuanto a ofrendar al Señor. No hay distinciones. Todos, ¿cierto?, sin distinción deben ofrendar. Aún los menos favorecidos tienen también ese privilegio. La ofrenda, además de un sacrificio, como decíamos, de adoración, es también un acto de fe, como ejemplifica la de la viuda. ¿Se recuerda? Que no teniendo más que 2 blancas monedas de menor valor y teniendo en ellas, dio todo su sustento. Las ofrendó al Señor porque sabía que era finalmente el ayudador también de las viudas. Teniendo lo mínimo, ella dio, ¿cierto?, lo que tenía para el Señor. Por lo tanto, hermanos, nosotros no ofrendamos para recibir recompensa a cambio de parte del Señor, sino para finalmente honrar al Señor con la provisión que específicamente nos ha dado el Señor a cada uno de nosotros de diferente manera. La ofrenda tiene que ser personal, porque se trata de un ejercicio sacerdotal y, como decíamos, ¿cierto?, de sacrificio. Sin embargo, esto tampoco impide que haya una organización en cuanto a lo familiar para ofrendar. Por lo tanto, hermanos, la ofrenda demanda regularidad, la ofrenda demanda individualidad, y lo tercero es que la ofrenda ha de ser comprometida. La ofrenda ha de ser comprometida. Pablo enseña a los creyentes que cada uno ponga aparte algo, dice el versículo 2. Cada creyente ponga aparte algo. Literalmente se lee en el texto griego, ponga junto a sí algo. Especialmente necesario en el tiempo del apóstol, donde el salario se recibía diariamente. Hoy, cierto, tenemos un salario que es mensual, por lo general, cierto, los que están con un contrato, pero también hay personas que siguen recibiendo una forma de salario diario. Pero en el contexto aquí histórico en el cual estamos estudiando esta carta, hermanos, el salario se recibía diariamente, de manera que se exportaba, finalmente cada creyente podía, ¿cierto?, ordenarse y comprometerse con lo que finalmente iba a ofrendar y separar y guardar para el Señor. La palabra tesorar, hermanos, denota guardar un tesoro. No se trata de un dinero sagrado, pero es algo que le pertenece finalmente al Señor. Y si partimos de la raíz, hermanos, finalmente el Señor nos ha puesto como administradores de los bienes que nos ha dado. El sueldo que usted puede tener, ¿cierto?, el hogar donde puede estar, las necesidades que puede suplir, son cosas que el Señor le ha dado para que usted pueda administrar. Y de ahí el Señor le pide que también pueda administrar eso que ya le ha dado, para que también pueda dar para la obra del Señor. La idea, hermanos, por lo tanto, como se precisa, es separar anticipadamente para el Señor, no al último minuto. Vamos a ver después algunas aplicaciones prácticas. Otra parte, hermanos, aquí en el versículo 2 tiene que ver con la cantidad. ¿Qué dice el versículo? Según haya prosperado. Según haya prosperado. Por eso que hablamos anteriormente de individualidad. No significa que tengan que ofrendar los que han recibido, ¿cierto?, mayor cantidad de dinero, sino que significa, ¿cierto?, según lo ordenado, según lo que el Señor ha prosperado. La ofrenda debe ser conforme a lo recogido, es decir, a lo que se ha obtenido en la cantidad personal que
que sea propia, ¿cierto?, a cada creyente. Es pues un ejercicio finalmente de conciencia ante el Señor. El que ofrenda, hermanos, debe recordar que todo lo que tiene no es de él mismo, sino que finalmente el Señor se lo ha dado. El sacrificio, hermanos, de la ofrenda es agradable al Señor, porque la ayuda mutua también es grato para el Señor. La ofrenda se considera como un acto de culto, como decíamos. De ahí el calificativo que Pablo use para quien porta una ofrenda, el término, ¿cierto?, de ministrador, para finalmente, ¿cierto?, ministrar lo que el Señor ha dado. Y hay una cosa más aquí en el versículo 2. Los creyentes ofrendaban cada domingo y en alguna manera también los líderes eran los responsables en este caso de recoger y entregarlos, ¿cierto?, a sus destinatarios. Dice el versículo 2, cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo, según haya prosperado, guardándolo, para que cuando yo llegue no se recojan entonces ofrendas. La ofrenda para los santos estaba siendo promovida finalmente por el apóstol Pablo. Sin embargo, no pedía dinero para sí mismo, ni manejaba individualmente el dinero de la ofrenda, porque podría decir el apóstol Pablo, para que cuando yo llegue, ¿cierto?, reciba el dinero y lo lleve a Jerusalén. Imagínense, hermanos, que hasta en ese detalle el apóstol Pablo estaba atento y preocupado para que finalmente las iglesias no murmuraban que probablemente Pablo se podía estar quedando con esa ofrenda, con esa colecta. Pablo estaba siendo responsable a los líderes de la iglesia para que pudieran tener orden en cuanto a esa ofrenda o a esa colecta reunida. Y es lo que notamos en los últimos dos versículos, versículos 3 y 4. La ofrenda, hermanos, es un acto de beneficio para la obra de Dios. Versículos 3 y 4. Y cuando haya llegado a quienes hubiereis designado por carta, a estos enviaré para que lleven vuestro donativo a Jerusalén, para que se complete finalmente el objetivo de llevar esta ofrenda a los santos de Jerusalén. Y si fuere propio que yo también vaya, irán conmigo. Pablo anuncia aquí, hermanos, su visita a la iglesia de Corinto, de manera que en el tiempo de su llegada se harían, ¿cierto?, los preparativos finalmente para enviar la ofrenda recogida. Esta visita suya, sin precisar el tiempo, podría producirse en cualquier momento. Aquí, ¿cierto?, el apóstol Pablo nos está dando una fecha de cuándo él llegaría. Por lo tanto, aquí los hermanos no tienen que estar preocupados, chuta, ya ha pasado bastante tiempo y seguimos reuniendo plata, seguimos reuniendo dinero. El Señor aquí, a través de Pablo, está llamando a los hermanos de Corinto a la constancia en cuanto a la ofrenda. Por eso que, hermanos, cuando uno da una ofrenda al Señor, no tiene que pensar, hoy, ¿se estará usando bien? ¿De qué forma se estará administrando? Debemos, ¿cierto?, depositar eso al Señor y en este caso también a los líderes de la iglesia local. La ofrenda debía ser llevada por más de una persona, dice aquí también el versículo, hermanos. Por esa razón les hace notar que debían designar a los que les pareciere mejor para hacerlo en el nombre de la iglesia. Una vez más se aprecia la intervención de toda la congregación en decisiones que no tenían que ver directamente con una doctrina. La iglesia selecciona entre ellos a hermanos de confianza finalmente para llevar la ofrenda. La condición establecida para los administradores de la misma estaba establecida también por los apóstoles, que era su espiritualidad, o sea, personas, ¿cierto?, espirituales, personas que tenían que estar también en comunión con el Señor. No podía ser, ¿cierto?, cualquier persona que finalmente fuera a entregar esta ofrenda a los hermanos de Jerusalén. El apóstol, hermanos, proveería para los hermanos escogidos por la iglesia de cartas de presentación y recomendación para Jerusalén. Esto evitaría que los que acusaban a Pablo de fundar iglesias y promover finalmente ofrendas para beneficio propio pudiesen murmurar de modo, ¿cierto?,
del modo de administrar las ofrendas recogidas en cada iglesia. Tanto ante los corintios como los hermanos, ¿cierto?, de las iglesias de Jerusalén. El apóstol Pablo siempre preocupado para que esto finalmente no fuera de tropiezo para aquellos que estaban, ¿cierto?, llegando a la fe del Señor. El ministerio encomendado a aquellos que fuesen seleccionados por la iglesia sería, ¿cierto?, como misión, llevar este donativo, o sea, literalmente la gracia, esta expresión de amor y entrega hacia otros. De este modo se seguía el ejemplo de la donación infinita que el mismo Dios ha hecho, ¿cierto?, a través de Cristo Jesús, dando a Cristo Jesús como sacrificio, hermanos. Darse a otros, hermanos, es la forma más natural y propia de la vida cristiana. Eso es lo que quería Pablo, que los hermanos pudieran practicar. Porque aquí claramente los hermanos, si uno podría hablar humanamente, los hermanos de Corinto no podían esperar ningún otro beneficio, sino, ¿cierto?, practicar el beneficio a otras personas. Cuando nosotros ofrendamos, hermanos, no estamos haciendo algo para nosotros recibir un beneficio propio, sino que estamos haciendo algo negándonos a esos placeres que probablemente podríamos hacer con esa ofrenda que estamos dando. Nos estamos negando para poder, ¿cierto?, ir en ayuda a otros hermanos. No son solo expresiones, sino acciones que manifiestan su realidad. De otro modo, el amor no se define, finalmente, hermanos, se demuestra. Vamos viendo cómo el apóstol Pablo va haciendo práctico también todo el mensaje que nos ha dado anteriormente en cuanto a los problemas que se estaban tratando en la iglesia de Corinto. No eran solamente problemas doctrinales, sino que también de cómo esa doctrina finalmente se llevaba a lo práctico, a la practicidad. Y aquí, ¿cierto?, un ejemplo claro en cuanto a la ofrenda, en cuanto, ¿cierto?, a la colecta de esta ofrenda. De modo que Dios no solo habló del amor, sino que también lo demostró entregando a su Hijo. La consecuencia para quienes viven en Cristo no puede ser otra que expresando el amor, ¿cierto?, a los otros hermanos con entrega a ellos, de la misma forma que el Señor también entregó a su Hijo por nuestros pecados. Amar, hermanos, es la consecuencia natural de vivir a Cristo. El amor fraterno es el mejor respaldo al crecimiento y desarrollo de la obra de Dios en cuanto a la proclamación del Evangelio, que expresa el amor, ¿cierto?, de Dios hacia el pecador, buscándolo, salvándolo y haciéndolo hijo suyo. Y aquí vemos cómo finalmente, hermanos, el ofrendar va a causar beneficio para la obra de Dios, porque va a ser un testimonio para otros, ¿cierto? En este caso, los hermanos de Corinto iban a hacer una práctica que se iba a reflejar para que otras personas pudieran ver cómo la iglesia de Corinto se negaba, ¿cierto?, a poder probablemente, desarrollar una mejor construcción en su propia iglesia, pero aún así ellos preferían en ese momento destinar esa colecta y esa ofrenda para los hermanos de Jerusalén. En el último versículo Pablo les expresa el sentido que si los corintios considerasen que Pablo debía acompañar a los portadores de la ofrenda, él también estaba dispuesto a hacerlo. Él también estaba dispuesto a hacerlo. Y esto es interesante en cuanto al contexto, hermanos. Es importante mencionar aquí que la disposición de Pablo, en cuanto al contexto, la intención que tenía de ir a Jerusalén, a pesar de las profecías que se estaban haciendo sobre su viaje, que le anunciaban sufrimientos y padecimientos que les esperaban allí. Es interesante porque Pablo decía que él también podía ir a Jerusalén, a pesar de la segura persecución que iba a recibir si iba a ese lugar. Estaba dispuesto, ¿cierto?, a pesar de las dificultades que él podría enfrentar. Y hoy, hermanos, vamos a llegar hasta el versículo 4. Otra vez les recuerdo estos 3 principios que hemos podido ver
el día de hoy. Lo primero, ¿cierto? Pudimos notar que es un acto que se nos llama a hacer. Claramente le dice, hacer vosotros. Dice, haced vosotros. Es un acto de constancia y orden. El versículo 2 nos da un principio claro, hermanos, de cómo nosotros debemos, ¿cierto?, practicar la ofrenda en la congregación. De una manera, ¿cierto?, ordenada, de una manera que finalmente honre al Señor y no sea, ¿cierto?, una limosna para el Señor. Es un acto de beneficio finalmente para la obra del Señor, para toda la obra redentora del Señor. Sin duda, hermanos, esta carta no nos está diciendo a nosotros que mandemos esta colecta a Jerusalén, pero nosotros podemos ver, ¿cierto?, algunas aplicaciones prácticas para nuestra realidad como iglesia local de hoy. Y esto, ¿cierto?, apunta específicamente a la conciencia, ¿cierto?, que cada uno de nosotros tenemos en cuanto a nuestra ofrenda. Claramente hay principios que el texto nos dice al instante de una lectura rápida, ¿cierto?, de las cosas que deberíamos corregirnos y practicar. Pero quiero que notemos dos cosas aquí. Lo primero, hermanos, en el sentido práctico, la obra se debe disponer en oración, preguntando a quién es dueño de todo. La orientación del Espíritu para saber cuánto debe ofrendar es lo primero que debemos ver en nosotros. ¿Cuánto debemos ofrendar? Es lo que debemos, ¿cierto?, dirigir en oración a nuestro Señor. La ofrenda, hermano, no es un problema que resolver cada domingo. Eso es muy importante. No es un problema que debamos estar resolviendo cada domingo. Chuta, ¿traje o no traje? O no traje, ya voy a volver. Y una cosa, hermanos, que desde mi parte también he caído en esto. La ofrenda no debe ser un problema que resolver cada domingo, ni una obligación impuesta al creyente. Tengo que hacerlo porque todos lo están haciendo y yo no lo estoy haciendo. Tengo que hacerlo porque el hermano de al lado me puede estar observando si estoy o no ofrendando al Señor. No debe ser algo que usted se sienta obligado a hacer. Sino, hermano, usted tiene que verlo como un privilegio de ofrecer a Dios un sacrificio espiritual. Como leíamos ahí en Filipenses 4:18. Es algo que honra al Señor. La ofrenda, hermanos, es algo que honra y finalmente con eso podemos hacer un sacrificio, ¿cierto?, espiritual y agradable para nuestro Señor. Y otra cosa que podemos ver aquí, hermanos, una nueva lección también ética. Los recursos financieros de la iglesia no deben ser administrados por una sola persona. Además, es conveniente que quienes estén dedicados a pleno tiempo a la obra del Señor no tengan disposición personal de los fondos de la iglesia, como cierto Pablo estaba teniendo precaución también de eso, para evitar finalmente murmuraciones y tentaciones que pueden sobrevenir aún en lo que se considera cierto fiel. Hermanos, la ofrenda es un acto de culto. La ofrenda es un acto que honra y agrada al Señor. A veces se nos puede olvidar eso y podemos verlo, ya está el momento que estamos ofrendando y lo vemos como una parte del culto sin mayor importancia. Hay que reunir el dinero solamente. Pero no, hermanos, es algo que finalmente es honroso para nuestro Señor. Y tenemos que verlo, ¿cierto?, como parte de nuestro culto de adoración al Señor. Que nuestro Dios nos ayude a poder ordenarnos en esto. Como les decía, que no sea un problema, que no sea algo que nos angustie, sino que el Señor nos ayude y que nosotros también podamos acostumbrarnos a poder disciplinarnos en cuanto a esto. ¿Cuánto es lo que yo me estoy proyectando a poder ofrendar ordenadamente a nuestro Señor? Según lo que el Señor ha prosperado. No estamos haciendo un llamado carismático, podríamos decir, para que usted dé todo lo que tiene. Si este mes recibió 3 millones de 1 millón al Señor. No es un llamado así, hermanos, sino que el Señor llama a la conciencia de cada uno de ustedes y que el Señor, ¿cierto?, según lo que ha prosperado, nosotros podamos orar al Señor y ver cuánto, ¿cierto?, es
agradable que yo, cierto, ofrende para el Señor. Recordando en que no debo preocuparme de dónde va a destinarse ese dinero, sino que yo debo descansar en que ese dinero va a ser para la obra de Dios. Si en mi corazón, cierto, en mi mente nació el sentir de poder ofrendar un cierto monto, es para, cierto, la obra de Dios. Y no pensando, ¿por qué no hicieron esto con mi dinero? No, porque no es mi dinero. Eso debemos sacarlo de nuestra mente. No es nuestro dinero. Ni el sueldo que podemos recibir a fin de mes tampoco es nuestro dinero. Es lo que el Señor, ¿cierto?, nos ha prosperado para poder administrarlo. Que el Señor nos ayude, hermanos, en cuanto a esto. Vemos en la actualidad cómo hay una crisis financiera que el mundo, ¿cierto?, nos hace ver así como temblorosos cada día, que viene, ¿cierto?, una crisis peor, que viene más pobreza, ¿cierto?, más dificultad para poder sobrellevar la vida de cada día. Pero nosotros debemos descansar en el Señor. Su palabra dice, según lo que ha prosperado. El Señor va a prosperar, hermanos, de la manera en que cada uno de nosotros, como familias que representamos aquí, ¿cierto?, necesitemos. Oremos, hermanos. Nuestro Dios, nuestro Padre Celestial, nuestro Dios Todopoderoso, agradecemos, Señor, por su palabra en medio de nosotros. Gracias, Señor, porque su palabra nos llama a poder disciplinarnos en cada una de las áreas de nuestra vida. Y en particular hoy hemos podido notar en cuanto a la ofrenda, en cuanto a lo que nosotros damos en el culto público a usted, Señor, a lo que usted, Señor, también nos permite apartar para su obra. Ayúdenos, Señor, a poder disciplinarnos en cuanto a esto, a poder examinarnos cada uno de nosotros cómo lo estamos haciendo. Si está haciendo un peso, una carga para nosotros, una presión de buscar dónde puedo tener para poder dar el día domingo, sino que, Señor, ayúdenos a verlo como algo planificado, algo ordenado para su obra, Señor. Gracias le damos, Señor, porque usted nos prospera a cada uno de nosotros, nos da según lo que necesitamos y sabemos que eso es suficiente, Señor. Damos gracias por eso, Señor, y también, así como el apóstol Pablo llamaba a la iglesia de Corinto para que pudiera ofrendar a aquellos hermanos que padecen necesidad, también, Señor, ayúdenos a nosotros a ver esto, a ver entre sus santos los que padecen necesidad y cómo nosotros también podemos ayudar a aquellos hermanos. Gracias, Señor, por su palabra. Gracias porque su palabra, Señor, nos va limpiando de nuestra condición corrompida que teníamos, Señor. Ayúdenos, Señor, a podernos parecer cada día más a Cristo Jesús, a poder ser imitadores de usted, Padre Celestial. Gracias le damos por este tiempo y oramos por aquellos que todavía no han entendido su palabra. Todavía les parece el mensaje de su palabra algo irracional, algo fanático, algo que no le llama la atención. Pero sabemos que su palabra en su momento va a obrar también en aquellos corazones que en este momento están endurecidos. Sabemos que es así, Señor, y ayúdenos como iglesia local a poder seguir predicando a Cristo Jesús, exaltando el nombre de Cristo y mostrando también a este Cristo que vemos en las Escrituras, a este Dios que adoramos, que lo podemos ver en las Escrituras. No un Dios a imagen de nuestros pensamientos, de lo que nosotros creemos que es Dios, sino a lo que está en su palabra. Aquí podemos conocer y entender quién es verdaderamente Cristo Jesús. Gracias, Señor, porque usted pone como primer fundamento aquí su palabra en medio de nosotros para poder instruirnos cada día. Que podamos seguir exaltando su nombre en este culto de adoración y damos gracias, Señor, por lo que usted nos ha enseñado en esta hora. Usted sea alabado, engrandecido, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.